Soy Teresa Torrecillas Lacabe, profesora del Departamento de Periodismo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Pablo CEU. Voy a hacer un breve resumen del artículo que he publicado en la Revista Latina de Comunicación Social en el número 68. El artículo se titula «Los padres ante el consumo televisivo de los hijos, estilos de mediación». En este artículo difundimos parte de los resultados de una línea de investigación en la que llevamos trabajando unos años un grupo de profesores de la Universidad San Pablo CEU, centrada en el estudio de las relaciones entre los medios de comunicación y los públicos más vulnerables, como es el caso de la infancia. Este artículo es fruto del desarrollo de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología titulado «Producción de los contextos de recepción de la audiencia infantil en España en lugar de la familia». En este trabajo, después de abordar la importancia de la institución familiar como contexto en el que se producen las relaciones de los niños con la pequeña pantalla y como filtro mediador de las posibles influencias de la televisión, realizamos una revisión de los trabajos precedentes orientados a analizar la mediación familiar y las distintas estrategias desplegadas en el hogar con la intención de justificar la construcción de nuestro objeto de estudio, que es establecer una tipología de familia según sus estilos de mediación en el consumo televisivo de los hijos, no sin antes explicar con detalle la técnica metodológica empleada y los indicadores seleccionados para el análisis a partir del marco teórico previo. Una de las principales hipótesis que sustentan esta línea de investigación es que las formas de recepción televisiva de la infancia están condicionadas por el modo en el que los padres intervienen en el uso y consumo televisivo de los menores. Las hipótesis concretas que tratamos de verificar en este proyecto, y en este trabajo específico son las siguientes. La primera, el hecho de que las estrategias o estilos de mediación parten de la representación, valoración y percepción que los padres sostienen sobre el medio. Y la segunda, que la representación, valoración y percepción sobre el medio están socialmente construidas, por lo que la posición en la estructura social puede desencadenar distintos modos de mediación familiar y, por tanto, distintas formas de recepción televisiva infantil. Este trabajo es fruto de un diseño metodológico cualitativo. Específicamente hemos utilizado la técnica de la entrevista en profundidad para cumplir con el objetivo propuesto. La muestra está compuesta por 48 familias con hijos de entre 4 y 12 años de la Comunidad de Madrid. Para el diseño muestral consideramos fundamentalmente 3 criterios. El primero fue la posición en la estructura social. Se han distinguido 4 modelos de familia según el lugar que ocupan en la estructura social. Clase media alta, media media, media baja y, en cuarto lugar, clase baja. Por otro lado, el siguiente criterio utilizado fue el número de hijos. Distinguimos familias con un solo hijo de aquellas que tenían 2 o más hijos. Y, en tercer lugar, las características del núcleo familiar. En la selección de la muestra también diferenciamos familias en las que solo uno de los padres trabajaba fuera del hogar de aquellas en las que ambos padres trabajaban fuera del hogar. El criterio principal para la construcción de la muestra ha sido sin duda la posición en la estructura social. Como ya hiciera otros investigadores en otros trabajos precedentes, como el profesor Callejo en su obra La audiencia activa, la razón de la selección de este criterio es que los sujetos le dan un significado subjetivo y hacen una apropiación del medio según sea el sector social en el que viven inmersos, entendido esto como grupos de personas con condiciones de existencia y prácticas determinadas. Esta investigación se ha desarrollado en 5 fases. La primera fase fue el diseño, y ya hemos dicho que esta investigación parte del desarrollo de un proyecto de investigación I+D que hemos citado al principio. La segunda fase fue el análisis preliminar. En este momento de la investigación tratamos de justificar la construcción del objeto de estudio a partir de una contundente revisión bibliográfica que nos ha permitido contextualizar la investigación y analizar todos los antecedentes. La siguiente fase fue la revisión del diseño metodológico. Además de la construcción de la muestra, se procedió a la identificación de los indicadores que serían objeto de estudios y a la elaboración del guión de entrevista. Los indicadores seleccionados para describir la mediación fueron las características físicas del escenario de consumo, es decir, el equipamiento y el lugar que ocupaban todas esas tecnologías, en este caso concreto las televisiones en el hogar, el grado de consumo familiar,
el conocimiento sobre televisión y contenidos, sugerencias, consejos y alternativas ofrecidas a los hijos, covisión y diálogo, prohibiciones y normas, medidas de control e impedimentos. Y los indicadores estudiados para tratar de explicar la mediación fueron la representación paterna de la televisión, es decir, criterios generales, valoración de las posibles influencias y valoración del uso educativo del medio, y por otro lado la percepción paterna de los contenidos visionados por sus hijos y del consumo en general, ¿no? Ya pues después de todas estas primeras fases se procedió a todo el trabajo del campo, análisis e interpretación de los resultados, ¿no? Y detalle de resultados y conclusiones. Bueno, en este estudio cualitativo hemos podido, y de hecho hemos profundizado en la mediación familiar como un elemento constitutivo de los distintos contextos de recepción en los que los niños consumen televisión. La mediación familiar la hemos definido como el grado y la forma en la que los padres intervienen en las relaciones que los hijos establecen con el medio. A partir de cada uno de los indicadores señalados y estudiados, hemos conseguido describir y explicar 4 estilos de mediación del consumo infantil de televisión, que hemos denominado heterocontrol, autocontrol, control y descontrol, ¿no? En cuanto al primer modelo de interacción padres e hijos frente a la pequeña pantalla, heterocontrol, pues bueno, hemos denominado heterocontrol a un patrón en el que las estrategias de mediación se limitan al establecimiento de normas sobre uso y consumo de televisión por parte de los más pequeños. Este modelo restrictivo de interrelación padres e hijos frente a la televisión es la tendencia predominante y es un modelo característico de las clases medias. En la mayoría de los casos se trata de normas improvisadas que se imponen cuando los padres se percatan de un uso indebido del medio, principalmente frente a escenas de sexo y violencia o excesos en el tiempo de consumo. Son pocos los casos en los que los padres imponen normas consistentes y estables, ¿no? Y estas normas de comportamiento generales pues se reducen fundamentalmente a limitar los tiempos o a prohibir el visionado de determinados espacios que se consideran inadecuados, ¿no? Como programas del corazón o telerrealidad. El segundo modelo de control que es el que hemos denominado autocontrol. Este estilo de mediación consiste en no intervenir en la relación que los hijos establecen con la televisión por considerar que estos están lo suficientemente formados y capacitados para hacer un uso responsable del medio y para no verse, por tanto, directamente influidos por contenidos que pudieran considerarse nocivos para su desarrollo. Es un estilo de mediación característico de las familias de clase media-alta. El tercer modelo que hemos conseguido describir y explicar es el que hemos denominado control. Este tipo de mediación implica pues, un seguimiento relativo del consumo televisivo de los hijos, ausencia de normas explícitas y presencia de prohibiciones totales o parciales cuando los padres se percatan de un uso indebido o inapropiado del medio. Este estilo de mediación es característico de los hogares de clase media-baja. Y el cuarto estilo de mediación descrito y explicado con detalle en el artículo es el de descontrol. En este caso se trata de familias en las que no se ejerce prácticamente ningún tipo de mediación. Coincide con las clases sociales más bajas. Es un modelo de familia en el que la televisión pues no es considerada en ningún momento un problema para el desarrollo de los hijos. Bueno, de todos estos, como hemos dicho antes, el estilo de mediación predominante en los hogares es el de heterocontrol, caracterizado por un alto grado de intervención en las relaciones de los hijos y el medio, dado por normas, en la mayoría de los casos parciales, que surgen en momentos de control y covisión y que giran alrededor de los tiempos de consumo, los contenidos que consideran inadecuados, pues porque son sexuales, ¿no? O violentos, y formatos como realities o programas del corazón. Podemos afirmar que en términos generales la mediación se reduce a la existencia o no de normas de control, en la mayoría de los casos improvisadas cuando los padres se percatan de que los hijos están visionando algo que consideran inadecuado. Son escasas las normas consistentes y estables que calen, por tanto, en la conducta de los niños frente al medio. La mediación se caracteriza por una escasa participación de los padres en la recepción televisiva infantil, ya que no se puede reducir la mediación familiar únicamente a su dimensión normativa. La mediación, al margen de la tipología establecida, se caracteriza porque los padres no ofrecen consejos ni sugerencias sobre televisión a los hijos. Tampoco abundan las alternativas a la televisión dentro del hogar.
La covisión es escasa a lo largo del día y paradójicamente se restringe al horario preferente, cuando los hijos se doblegan a las preferencias de los adultos, ya sean padres o hermanos mayores, por lo que ven y además adoptan hábitos de consumo de contenidos que no son adecuados a su edad, con el consentimiento y en muchos casos presencia de los padres. Al no haber mucha covisión, pues el diálogo sobre televisión pues también es prácticamente inexistente, ¿no? Las razones pues tienen que ver con la mediación preferente, ¿no? Lo que nosotros hemos llamado mediación preferente, es decir, el ideario que los padres sostienen sobre el medio, sus predisposiciones volitivas. Destaca la relativización de las posibles influencias del medio en los hogares. Los padres son muy conscientes de la deslegitimación social del medio y tienen muy aprendido el discurso presente en el imaginario social sobre televisión, pero no lo tienen asumido como propio, por lo que se excluyen ellos mismos o a sus familias y a sus hijos de las ideas sostenidas en sus discursos. Hecho este diagnóstico global, sería necesario alentar la mediación activa, es decir, aquella en la que los padres se implican en la instrucción, guía y control del uso y consumo de los hijos de televisión. El punto de partida es la concienciación, que pasa indiscutiblemente por una buena formación de los padres, para que luego ellos puedan educar a los hijos en este sentido, ¿no? La clave de la mediación activa es, por tanto, la alfabetización mediática de los padres y a partir de esta pues establecer normas de comportamiento en relación a la televisión, ejercer un seguimiento y control del uso que los hijos hacen del medio e implicarse en la alfabetización mediática de los hijos. En definitiva, la investigación en esta línea debe orientarse hacia el estudio de las competencias que deben desarrollar los padres para ejercer la mediación activa, de las competencias que deben inculcar a los hijos y sobre los cauces oportunos para esta transmisión de conocimiento, máxime en un entorno mediático cada vez más complejo en cuanto a tecnologías de la comunicación y la información en el hogar.